Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordamos siempre seguirnos además de la frecuencia de este canal a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Esta noche vamos a conversar con un escritor intelectual sobre temas de geopolítica, tanto a nivel regional pero también a nivel mundial. Son temas que están muy presentes en la agenda internacional y vamos a conversar con Osvaldo Montalvo sobre todos estos temas. Así que Osvaldo, agradecido. Buenas noches y muy Gracias por la invitación. complacido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Para el 7 de marzo está convocado lo que yo he llamado una mini cumbre en Miami, donde el presidente Donald Trump va a recibir a contados presidentes de la región. Es una cumbre excluyente porque ahí solamente estarán los jefes de Estado que están alineados con esta postura del presidente Donald Trump. Si usted fuera más o menos a hurgar, a analizar el porqué de este encuentro y la agenda de este encuentro, ¿a qué conclusiones llegaría? Bueno, yo creo, Manuel, que el presidente Trump, lo primero es que Trump es una personalidad interesante. Desde el momento que yo digo interesante, va a haber gente que me va a caer arriba porque se supone que él no sea interesante. Él desata grandes pasiones. Hay gente que son fervientemente trumpistas y hay personas que son fervientemente antitrumpistas. La verdad es que él tiene la personalidad de un showman. O sea, realmente es un individuo que sabe cómo concitar, cómo jalar la atención. Porque él también viene de los medios, ¿no? Y es un individuo, aparte de ser un gran empresario, es realmente un showman, ¿verdad? Entonces, él sabe perfectamente cómo escandalizar, podríamos decir. En un momento determinado que él quiere, a veces yo he dicho he dicho en son de burla, que de repente como cualquier hombre más o menos viejo, él se levanta a las 2, 3 de la mañana para ir al baño y agarra el celular porque él es un hombre de celular, de redes sociales. Y él dice, no, hombre, este mundo está demasiado tranquilo, tú vas a ver. Y con un solo post, Y lo intranquiliza. eso hace así un hervidero. Entonces, es un individuo que sabe cómo concitar la atención. ¿Qué pasa? Si nosotros visualizamos cuál es el propósito de fondo, lo de hacer América grande de nuevo, que fue un lema de campaña muy grande, que les resultó muy exitoso, probablemente sea hacer América, pero no solamente a Estados Unidos grande. Yo veo a Trump como tratando de hacer un bloque americano o un bloque occidental o un bloque americano para Occidente. Ahí hay algo que sí va a traer muchas discusiones y enfrentamientos, porque bajo el liderazgo de Estados Unidos, ¿cómo quedan los demás países? Países pequeños como el nuestro, pues yo creo que nosotros no vamos a tener prácticamente ninguna incidencia, ni siquiera ninguna opinión, porque nosotros no tenemos un peso específico en el contexto mundial. Pero Sí. países, fíjate cómo él ha sido confrontativo con países que son grandes y que son realmente poderosos, como Canadá, por ejemplo, que son de su mismo team, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, él ha resultado disruptivo en Europa. Ahora, la pregunta es, porque dentro de la misma Europa hay muchos europeos que están diciendo, pero es que en Europa lo estamos haciendo bien, porque el tema es que Europa ha venido a menos. Ha llegado a un momento que se ha puesto incluso se ha puesto en entredicho la continuación de la Unión Europea, porque hay países que realmente, vamos a decirlo así, no les ha convenido la Unión Europea. No han sacado el provecho o no han sacado el provecho que se esperaba. Eso es lo mismo que hace unos 20 y pico de años se hablaba de la maravilla que iba a ser la globalización. Tú lo recordarás. Se decía, no,
espérame, cuando venga la globalización, los carros se van a poner a peso. Todo el mundo va a tener un carro. Todo el mundo va a tener una televisión. Todo el mundo va a tener de todo, porque la eficiencia del mercado mundial, Resulta que vino la globalización. La globalización tiene muchísimo tiempo y los carros no están baratos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el rol de eso? Y obviamente él necesita una alineación porque él necesita personas que entiendan su juego. Y hay que decir que él ha estado ganando mucho espacio en América Latina. Por ejemplo, Javier Milei es abiertamente trompista, que es un socio importante. Bukele es... Bueno, es una línea donde no aparezcan contradictores. Por lo menos vamos a decir contradictores no antagónicos. Porque ya tú puedes tener un parecer, una negociación, pero ya, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que creo que de alguna manera lo analizamos en otro programa, el caso de Venezuela es que tú tienes un individuo que es tú tienes un país que es un enemigo velado, un país por donde los enemigos grandes de los Estados Unidos están pasando, ¿sí? Están enmascarando, ¿sí?, los elementos de esa guerra híbrida que no son aparentes, porque no es que te están atacando con armas, pero te están atacando con fentanilo. ¿Sí? Pero por donde yo iba, Osvaldo, mira, en diciembre pasado estaba convocado a la Cumbre de las Américas en Punta Cana, República Dominicana. Sí. Esa cumbre se suspendió, se pospuso sin fecha debido a la incertidumbre que reinaba en la región. Resulta que ahora se convoca a esta cumbre, que yo llamo excluyente porque es una cumbre de los jefes de Estado que están alineados con Donald Trump. Que me sorprendió que no invitaran al presidente electo de Chile. Pero lo que resalta es que se va a celebrar en un contexto donde está este problema de Cuba, donde está la situación de Venezuela. ¿Cuál sería la posición, por ejemplo, de los presidentes latinoamericanos o de los presidentes de la región frente a una situación indefinida en Venezuela? Una situación que te llevan al presidente, pero el gobierno queda intacto. ¿Y cuál sería la posición, por ejemplo, de esos jefes de Estado frente a la situación que está viviendo Cuba? Para citar dos hechos solamente. A ver, lo de la situación actual de Venezuela y la de Cuba debe resolverse este año. Y debe resolverse en el sentido del retorno a la democracia de ambos países. Ya hay algunas personas, porque acuérdate que en todo esto hay un timing. O sea, como en todo juego, tú no puedes entrar muy deprisa o antes de lo conveniente, pero tampoco te puedes atrasar de lo conveniente porque entonces tú pierdes la oportunidad. Eso ya se ha dicho más de una vez. Ahora Cuba tiene una oportunidad de oro de democratizarse. Y lo de Venezuela también está a la vista. Ahora, ¿cuál es el tema? Si el actual gobierno de Venezuela, la presidente actuante o encargada, tú sabes, se encontraron esas figuras, se inventaron esas figuras. Bueno, en esencia es un gobierno de facto, sí. Es un gobierno de facto desde Maduro. Sí. ¿Sí? O sea que, bueno, es un de facto que viene de un de facto anterior. Sí, claro. Entonces sigue siendo, es doblemente de facto. Pero ese no es el tema. El punto es que en la medida en que pasa el tiempo, ese gobierno se afianza, se consolida. No se le ve que se vaya a un debilitamiento como lo que se está buscando precisamente, que sea una claudicación. Cuando hay una claudicación, entonces Estados Unidos ya puede entrar y organizar lo que son las instituciones democráticas. Bueno, escúchame, Osvaldo, pero si uno ve el discurso histórico del chavismo-madurismo y el discurso que están asumiendo ahora, realmente han claudicado frente a las posiciones anteriores. Bueno, esa claudicación... Esa soberanía petrolera que ellos reclamaban, sencillamente no, ya eso se fue. Es letra muerta. Ya Estados Unidos, en términos factuales, es el que está a cargo de Venezuela, pero todavía quedan figuras políticas y todavía existe un chavismo en las calles, armado y con movilidad, y existen líderes importantes como Diosdado Cabello.
Entonces, en pocas palabras, en un momento determinado se puede armar una revuelta, una confrontación que entiendo que es lo que se trata de evitar. Ahora, si la espera permite consolidar el gobierno de facto, entonces no se va a lograr el objetivo. Por eso tiene que tener un plazo. Tiene que tener un plazo fatal. Hasta tal fecha tú vas a estar ahí. Luego de eso, entonces tenemos que utilizar otros métodos. Pero eso no parece a la vuelta de la esquina. Recientemente el presidente Trump anunció que piensa visitar Venezuela e incluso dijo que Estados Unidos reconoce ese gobierno de Delcy Rodríguez como el gobierno oficial de Venezuela. Yo esa declaración no la vi. Yo sí he visto Sí, la sí, contraria. la dio, Ahora, la despacharon todas las agencias de prensa. el tema con Trump es que Trump es experto en fuegos artificiales. Entonces él puede estar diciendo una cosa como un mensaje, simplemente como un mensaje y no como una intención. Entonces, ¿qué va a buscar Trump? Por ejemplo, ¿qué garantía le puede dar Venezuela a un viaje de Donald Trump? ¿No sería altísimamente peligroso meter a ese hombre en Venezuela? Actualmente, piénsalo desde el punto de vista de seguridad, de un lugar donde todavía tú no tienes el control de la seguridad. Puede pasar. No, A mí la se me reacción hace de la gente puede ser una altísimamente reacción peligroso. dual. Le pueden agradecer el hecho de que se llevara a Maduro, pero obviamente no le van a agradecer que mantenga a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello y a Jorge Rodríguez al frente de Venezuela. Bueno, el tema es cuándo es que Trump piensa ir, cómo va a ir, qué va a buscar, con quién, por ejemplo, hablo de fecha. con quién él se va a reunir allá. Porque eso sí sería una mala noticia que Donald Trump se reuniera con Delcy Rodríguez. Eso sí sería suscribir la legalidad de ese gobierno. No sé. Pero de Trump, tú sabes, vuelvo y te digo, es un individuo que da muchas vueltas y muchas veces envía más bien mensajes más que intenciones. Entonces, lo que sí, volviendo un poquito a lo de las Américas, mira, América hubo un momento que prácticamente era todo de la izquierda, América Latina me refiero. No tenemos tiempo ahora para discutir lo de izquierda y derecha. En realidad no es tan importante lo de izquierda y derecha, sino los resultados. Los resultados han sido que los gobiernos de izquierda en general han sido desastrosos. O sea, hay por un lado un discurso, el discurso que todos conocemos de la historia, que es un discurso de participación, de solidaridad, de soberanía, de hermandad. O sea, es un discurso bastante atractivo, es un discurso emocional, muy atractivo. Pero los resultados económicos son desastrosos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo estar ofreciendo cosas que no estamos produciendo. Entonces, ahí viene un gran conflicto y ese conflicto se resuelve reprimiendo. Primero, reprimiendo la opinión, reprimiendo la publicación, después de eso, reprimiendo la participación política. Por ejemplo, ¿cómo es que María Corina Machado no puede participar en unas elecciones? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién decide? ¿Por qué? O sea, es como que aquí digan que yo no puedo ir a mí no me pueden, yo no puedo ir como candidato a un partido. ¿Pero por qué? Ah, no, porque hubo una gente que se inventó que yo cometí un delito de difamación como pusieron ahora los presos políticos, de que tú tienes un discurso de odio, tú estás incitando a la revuelta. O sea que si yo critico al gobierno de Luis Abinader, a mí me van a buscar preso porque yo estoy incitando a una revuelta popular. ¿Pero por qué? O sea, simplemente yo estoy utilizando un derecho que me asiste en una sociedad democrática, punto. ¿Sí? Sin embargo, eso es lo que se está haciendo. Y los resultados económicos son horripilantes, al punto de que, y a mí me gusta, que yo sé que tú y yo nos hemos enfrascado en discusiones con la cuestión de los organismos internacionales. A mí me gusta hablar de lo que me dicen los ojos. No me gustan los informes de los organismos, porque todo eso está muy filtrado y eso tiene que ver por dónde anda la ONU en un momento determinado, dentro de la ONU, quién es que está haciendo los informes, a quién contratan en el país. O sea, eso está muy masajeado. Lo que no está masajeado es si yo salgo ahí a la calle o para venir aquí y veo un tapón. Y entonces me digo, no, que eso es una percepción. ¿Cómo que una percepción? Pues yo hice hora y media para llegar aquí. ¿Dónde está la percepción?
Tú me dices, no, porque la inflación es de un 3%. Ven, vamos al colmado. Vamos al colmado y vamos a ver cuánto costaba una libra de arroz hace 3 años y vamos a ver cuánto cuesta hoy, a ver si es una percepción. O a lo mejor es un error de cálculo mío. Pues tú me estás diciendo que es un 3%. No es lo que yo veo en la calle, no es lo que yo veo en el supermercado. ¿Me entiendes? No es lo que yo veo, por ejemplo, tú me dices, no, la República Dominicana todo es felicidad, pero vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con los problemas de la gente. Y tú te das cuenta que, pero viene la ONU, el otro día estuve yo viendo una de esas cosas que uno tiene que ver, diciendo que hay un organismo que ahora no me acuerdo, que dice que la República Dominicana va a crecer sobre 3.5% por los próximos 10 años, una cosa así. Digo, bueno, pero... Eso lo dijo Harvard. Oye, Un centro de pero esa investigación gente de la sabe, Universidad de Harvard. mucho. Esa gente yo creo que llegan a la adivinación. Harvard dice que nosotros vamos a crecer 3. Ahora, ¿dónde está mi 3.5%? El mío. Yo publiqué un artículo que lo recomiendo. Todavía no ha salido porque es parte de un libro, es un ensayo, que se llama, el ensayo se llama El coeficiente de la mentira oficial. O sea, la idea es que del embuste que a ti te dicen, ya tú tienes un coeficiente que si a ti te dicen que la inflación fue un 3, si el coeficiente es de 1, si el coeficiente es de 2, tú multiplicas 3 por 2 y te da 6. Esa es la inflación real. Entonces ahí tú te das cuenta mediante regularización, porque se puede hacer un trabajo bonito econométrico en ese sentido. Yo no he hecho el trabajo econométrico, pero se puede hacer un trabajo interesante del embuste que tú me dices, cómo yo a partir de tu embuste yo deduzco la realidad. Inicialmente, cuando se anunció los presidentes, los jefes de Estado que iban a estar presentes y que van a estar presentes en esta cumbre de principios de marzo en Miami, me imagino que será en Mar-a-Lago, no figuraba el presidente de República Dominicana. Es decir, la primera nota que yo vi de una agencia de prensa hablaba de los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras, no recuerdo, se mencionaba 2 más, pero no figuraba el nombre de Luis Abinader. Pero posteriormente aquí en el país se informó que el presidente de la República va a estar presente en esa cumbre que se va a celebrar en Miami. ¿Cómo encaja República Dominicana dentro de este contexto? Es decir, porque lo que estamos hablando es de que estos son gobiernos abiertamente de derecha. Entonces, siempre lo que dicen la gente del PRM es que ellos son de centro-izquierda o de centro sencillamente. Bueno, mira lo de centro. Eso al margen de que, lógicamente, República Dominicana está dentro de la órbita de los Estados Unidos. Absolutamente, o sea... Eso es indiscutible. Aquí hay algo interesante. El Partido Revolucionario Moderno, ¿qué tiene de revolucionario? Ahora, ¿qué tiene de moderno? Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, parece que heredó el nombre del PRD. Entonces son nombres. Son nombres. O sea, tú decir, ese sí fue un artículo de periódico. Yo escribí un artículo de periódico que decía, Pelegrín Castillo, que decía el de Punta Cana, con el Fran Rainieri era el izquierdista. Bueno, resulta que Pelegrín es un político bien conocido que emite sin ambaje sus opiniones y el tipo es antiaborto, antiagenda LGTB, él es un individuo que defiende la democracia burguesa, o sea, el sistema en que vivimos, abiertamente, o sea, sin subterfugio, sin hablar cosas que no. Pero entonces resulta que el de izquierda es Rainieri, porque Rainieri no se refiere ni al aborto, ni a la iglesia, ni a nada. Entonces tú dices, pero ven acá, que yo sepa, Pelegrín no es megamillonario. El que sí es millonario es. Entonces ahora nos damos cuenta cómo en este discurso político, lo que son las bases tradicionales, incluso del marxismo, porque se supone que la izquierda se fundamenta en el marxismo, o sea, como yo lo aprendí, porque yo estudié en una universidad marxista en México y por eso tuve que estudiar marxismo y creo que hay que estudiarlo. O sea, lo que define a una clase social es la propiedad de los medios productivos. O sea, lo que Marx entendía como los capitalistas, que posteriormente se vino a decir la derecha,
eran los capitalistas y todas las personas a su alrededor, porque los capitalistas no solamente tienen empresas, sino que necesitan abogados, necesitan ingenieros, necesitan economistas. Entonces, ese gran bloque, ¿verdad?, era la derecha. Y la izquierda era los obreros, y con los obreros los sindicatos y los intereses, por ejemplo, campesinos. Y tú recuerdas de la vieja confrontación, que aquí la tuvimos en este país, que era la izquierda contra la derecha en esos términos. Por decir, los estudiantes en contra del gobierno, que era un gobierno de Balaguer, un gobierno de derecha. Ahora todo eso se ha distorsionado. Ahora resulta que un empresario puede ser de izquierda. Entonces, ¿cómo así? Porque como yo me la sabía, ¿verdad?, el solo hecho de tú tener medios productivos te hacía un individuo conservador, conservador de un status quo, porque tú no quieres que venga un Estado, un gobierno, y te confisque lo que es tu empresa, lo que son tus medios productivos. Pero ahora se ha liberalizado mucho, ahora el tú ser de izquierda tiene que ver más con los elementos ideológicos que con los elementos económicos. Entonces, si tú eres un individuo liberal en términos ideológicos, es decir, tú, por ejemplo, apoyas el movimiento LGTB. Por ejemplo, el millonario que apoya todos esos movimientos, el de sociedad, bueno, no recuerdo ahora el nombre, que es el que financia todos esos movimientos, es un individuo que podemos decir que es de izquierda. Pero ¿cómo así? ¿De izquierda con qué? Incluso hay varios libros españoles que han estudiado el tema con cierta profundidad, que te dice, ¿cómo tú puedes decir que, por ejemplo, el propietario o el CEO de Adidas es un individuo de izquierda porque él apoya el movimiento... dice George Soros. Soros, sí, correcto. Porque él apoya el movimiento de LGTB, pero no permite los sindicatos en la India, donde él produce los tenis Adidas. Entonces, ¿qué izquierda es esa? Pero bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, poniéndolo en el contexto de nuestro país, aquí no hay partidos de izquierda. De hecho, eso me recuerda a un viejo libro de Juan Isidro Jiménez que decía La falsa izquierda dominicana. Yo no sé si tú lo recuerdas. Sí, sí. La falsa izquierda dominicana. En la República Dominicana no hay partidos de izquierda. Aquí lo que hay son poses. Hay un discursito, porque ni siquiera es un... Por ejemplo, cuando tú dices un discurso de izquierda, yo no he escuchado a nadie absolutamente que diga que hay que estatizar todas las empresas privadas, o que hay que promover los sindicatos, o las cooperativas. Nada de eso. ¿Qué es lo que te están hablando? Del populismo que se le atribuye a la izquierda. O sea, que hay que dar bonogas, hay que dar bonolú, hay que... A excepción del desorden que hizo Chávez en Venezuela, ninguno de los gobiernos que se llama de izquierda en la región han hecho eso. Le han permitido una economía de libre mercado todo el tiempo. Pero es peor que eso, porque no la han permitido. Pues lo primero que hizo Chávez fue que empezó a desmantelar la economía, las empresas venezolanas, y ahí está el resultado. O sea, se quedó nada más con el petróleo. Entonces, ¿qué resulta? Que tú tienes que vivir obligadamente del petróleo porque es lo único que tú tienes. Venezuela no puede exportar muebles, ni computadora. No puede, ni arroz. Está obligado a exportar ¿qué? Petróleo. Porque el petróleo para tu producto, y bueno, pero el petróleo es un recurso natural. Entonces ahí tú la tienes fácil. Como decía yo en otro programa, nosotros nos ufanamos del turismo, pero menos mal que el sol y la playa no son elementos producidos, sino que son elementos de la naturaleza, porque probablemente lo hubiéramos destruido. Sí. Vámonos a una pausa comercial. Cuando retornemos, yo quisiera compartir contigo sobre la Cumbre de las Américas. No noto mucho entusiasmo en Estados Unidos, que es el principal promotor de este encuentro regional que se celebra cada 5 años, con la idea de celebrar una cumbre. O si por lo contrario está a la espera de tener una mayor presencia de presidentes que comulguen más o menos con la doctrina Don Roy, como se le llama, para entonces convocar una cumbre. Y están pendientes 2 elecciones, la de Brasil y la de Colombia, que no pintan que van a ser favorables al presidente Trump. Así es que
Retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Seguimos con Osvaldo Montalvo, escritor intelectual dominicano. Osvaldo, te preguntaba y te repito la observación que hago, más que una pregunta. Si tú ves a Estados Unidos en la tesitura realmente de armar la celebración de una cumbre de las Américas. Mira, el tema con Estados Unidos, cuáles son los países claves para Estados Unidos en función de cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mundo. Entonces, yo me voy a sentar, y es lo lógico, Manuel, porque nos vamos a sentar ¿con quién? ¿A hablar de qué? Entonces, depende de con quién nos sentemos a hablar, los temas que nosotros estamos persiguiendo. ¿Cuáles son los temas de mayor importancia para Trump y Estados Unidos con América Latina? La migración, el tráfico de drogas, fundamentalmente. Porque en términos, por ejemplo, en términos de economía, digamos que todo va normal. Y no hay ningún plan Marshall, todavía no se está hablando de integrar a América Latina para conformar un bloque importante económico. En serio, ¿no? Porque hay muchos bloques que son más de tipo político, pero una integración latinoamericana que tenga una aspiración como la Unión Europea, no se ha hablado de eso. Eso una vez se vislumbró por allá de los años 60 con Prebisch, con Raúl Prebisch, que con los estructuralistas argentinos y chilenos, pero jamás parece que eso es un objetivo inalcanzable,
O sea, en América Latina no nos vamos a poner de acuerdo como para lograr un algo común, lo cual nos hace proporcionalmente más débiles, porque si nosotros fuéramos una forma de un único país, pudiéramos tener mejor presencia y defender mejor nuestros intereses frente a las grandes potencias. Entonces, por eso seguimos fragmentados frente a las potencias. No solamente frente a Estados Unidos, o sea, estamos fragmentados también frente a China, estamos fragmentados frente a Rusia. Lo que pasa es que China no penetra América, no tiene la influencia que tiene Estados Unidos sobre América. O sea, todavía no hay un flujo migratorio que quiera irse para China, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, y la inversión que China tiene en estos países ya empieza a visualizarse. Incluso empieza a visualizarse en este país. ¿Sí? Porque, como digo yo, de nuevo, con los ojos de la cara, no, esto no lo dice ningún informe de la ONU. Los expresos chinos han desplazado al picapollo dominicano. No lo vemos en la calle. O sea, prácticamente no hay. Han desplazado incluso marcas importantes en venta de pollo frito. ¿Quiénes? Los expresos chinos. Eso es una presencia china en el país. Y el comercio chino también actualmente ya está concitando la oposición del comercio dominicano. ¿Me entiendes? Y eso es una presencia china. Aquí hay cantidad de chinos, incluso ya uno oye en las calles chino, hablar chino. Tú te metes en la Duarte y tú te metes en un par, 2 o 3 tiendas y tú te vas a dar cuenta que los chinos están hablando chino. Bueno, hay algunos analistas que entienden que precisamente esa cumbre de Miami tiene el objetivo fundamental de frenar el avance chino en la región. Muy importante. Pero ¿cómo lo frena? Porque el problema es que tú me tienes que dar lo mismo que el otro me está dando. Bueno, nosotros tenemos relaciones diplomáticas y comerciales con China, pero hay varias áreas de intercambio que no la tienen vedada. Es decir, los chinos no pueden invertir aquí en telecomunicaciones, transporte, puerto, aeropuerto. No pueden invertir en esas áreas. Eso yo entiendo que debe ser así. Porque volvemos, o sea, nosotros tenemos que tomar partido. Pero porque si tú tienes relaciones con un país, se supone de que esas relaciones tú puedes llevarlas hasta el punto que tú entiendas que te sea conveniente. Sí, como se ha hecho. No se ha hecho porque, vuelvo y te repito, precisamente porque desde que se establecieron esas relaciones con China, Estados Unidos nos dictó nuestro cartel. Mire, nuestras limitaciones. Está bien, ustedes ya formalizaron relaciones con China, pero China no puede invertir aquí, aquí y aquí. Son elementos de seguridad estratégica. El tema es que nosotros jugamos política, nosotros entendemos la política como la ambivalencia y, dicho en dominicano, como tener el tigueraje para estar con Dios y el diablo. Y hay veces que ese no es el mejor escenario, es mejor cerrar filas con Dios y hacerse una persona confiable de Dios. Es que al lado del diablo cualquiera se quema. Entonces el problema, yo lo entiendo, porque el problema es que cuando uno de los lados se siente muy seguro, empieza a abusar. Y por eso entonces uno quiere mantenerlo en ascuas en el sentido de, espérate, yo estoy contigo, pero aquel me está susurrando, para que tú lo sepas, para yo... Pero si nosotros tuviéramos, que esa ha sido otra gran pelea, si nosotros tuviéramos una posición proactiva respecto de los Estados Unidos, ¿qué nosotros necesitamos como país? Pero nosotros lo que nos estamos debatiendo es quién va a ser candidato. ¿Y quién va a ser candidato en las elecciones para hacer lo mismo? Entonces nosotros no tenemos un gran plan en los próximos 50 años, en los próximos 20 años, que seguir. ¿Cuál va a ser nuestra posición en el hemisferio? O sea, vamos a seguir siendo lo mismito, con más carros en la calle. Entonces, como no tenemos eso, no podemos negociar. ¿Qué vamos a negociar? O sea, ya tenemos, por ejemplo, estamos viviendo, por decir algo, estamos viviendo del turismo y del lavado, porque ese es un tema tabú. Y tienes razón para ser tabú, porque nadie quiere meterse ahí. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de México, con la cantidad de periodistas asesinados,
y una impunidad rampante tipo República Dominicana, solo que aquí la impunidad es en materia de corrupción administrativa, allá la impunidad ya es en el caso de asesinato. Entonces ya eso es un tema muy peligroso, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que el lavado movilice miles de millones de dólares, ¿sí? Y eso también es un tema político, porque eso te va generando núcleos de mucho poder, ¿sí? Pero soterrados, que en un momento determinado te pueden financiar cualquier causa política. Entonces, en ese sentido sí hay que, de hecho, Trump mismo, ¿cuál ha sido el argumento moral frente a Venezuela? El narcotráfico. Ese ha sido, y la condena que tienen los líderes venezolanos no es por mal gobierno, ni es por corrupción administrativa, es por narcotráfico. Bueno, tú decías al principio de que tiene la seguridad de que Cuba y Venezuela van a retornar al orden democrático este año. Sí. En el caso de Cuba, Cuba parece ser un poco difícil, a no ser que haya ya un ejercicio de fuerza muy determinante por parte de los Estados Unidos, más allá del bloqueo petrolero y del bloqueo que ha mantenido sobre la isla, porque ahí hay unas fuerzas armadas realmente ideológicamente comprometidas con el poder. No, hombre, o sea, no hay nada con más capacidad ideológica que la buena vida. O sea, desde el momento en que tú retornas a la abundancia relativa, como siempre, del capitalismo en que vivimos, tú te olvidas de eso, tú te das cuenta de que eso fue un error. Fue un error que nos dimos cuenta después. Yo creo que también nosotros en otro programa lo comentamos, todos fuimos de izquierda, todos. O sea, era difícil tú no ser de izquierda, pero llega un momento, 20 años después, que tú dices, no, mira, esto no es lo que yo pensaba. No era así como yo lo pensaba. Entonces, ¿qué tú haces con los errores? Que tú los corriges. Pero no se corrigió el error. Lo que hizo fue que se profundizó. O sea, Cuba ahora literalmente está en ruina. O sea, tú caminas por el malecón de La Habana, que yo me imagino que tú has ido, y todas las casas son una ruina, pero una ruina que se le cae encima a la gente, porque en 65 años nunca se le ha dado una mano de pintura a nada. O sea, los hierros se han podrido todo. O sea, es una situación de desastre económico, donde la gente está simplemente sobreviviendo. Entonces, desde el momento en que se retorne a una economía donde la gente tenga un empleo y pueda comer, esa es la ideología. ¿De qué tú me estás hablando? O sea, se supone la única manera de tú vender una idea política o una consigna política, el socialismo, patria o muerte, socialismo o muerte, como un libro de Rui Mauro Marini, es si vamos a estar bien en el socialismo. No, pero esa no es la idea. Vamos nosotros a impulsar esta consigna, pero nosotros vamos a estar muertos de hambre en el socialismo. ¿Cuál es la chulería entonces de nosotros perseguir esa consigna? Dice la dirigencia cubana de que ese deterioro progresivo que ciertamente atraviesa esa isla es básicamente consecuencia del bloqueo que le impuso Estados Unidos. Disparate. Y el gobierno aquí, cuando llega al gobierno, dice que los problemas fue del gobierno anterior. Todavía, ahora, que como es una reelección... Bueno, pero de hecho, entonces, el no comercializar con Estados Unidos representa así un duro golpe para una economía, por ejemplo, que produce todo lo, por ejemplo, lo que nosotros producimos. No, es que Cuba no produce. Óyeme, eso fue un invento genial de Fidel, que es crear un gran culpable. ¿Me entiendes? Pero Cuba ha tenido libertad de comercio con todo el mundo, menos con los Estados Unidos. Y ha exportado lo que produce, lo ha exportado a Rusia, lo ha exportado a España. España tiene inversiones en Cuba, hay cantidad de turismo europeo que va... pero ¿por qué? ¿Cuál es la fijación con Estados Unidos? Olvídate de Estados Unidos, olvídate, como si no existiera, y tú te enfocas para el resto del mundo, y tú te haces mega millonario comerciando... No. Es que el problema, la culpa es Estados Unidos, pero ¿la culpa de qué? ¿Tú sabes cuál es la culpa? Que simplemente tú has impuesto un sistema donde nadie puede hacer nada, donde tú no puedes producir. Si tú no produces, ¿qué tú vas a exportar? Si tú no produces, ¿qué tú vas a vender?
porque desde el momento en que tú tienes 3 gallinas, viene el Estado y te las confisca. Entonces es un sistema que simplemente colapsa porque es económicamente ruinoso. Y es económicamente ruinoso porque la libertad económica luego va a pedir libertad política y es lo que no se quiere. Entonces, como yo no quiero que tú tengas libertad política porque el mismo sistema, la misma ideología no te lo permite, te tengo que quitar la libertad económica. Pero al yo quitarte la libertad económica, eso implica escasez. ¿Se sigue la secuencia? Entonces, necesito quitarte la libertad política porque yo soy un gobierno de partido único. No te puedo dar libertad política. Pero cuando te quito para quitarte la libertad política, te tengo que quitar la económica. Y si no hay libertad económica, pues no se produce. Y si no se produce, ¿qué vamos a consumir? Si no producimos nada. Entonces, por eso, el socialismo lleva obligadamente a 2 cosas: a la ruina económica y a la represión política. No puede vivir sin ninguna de las 2. Entonces, tú puedes inventarte cualquier cosa que es el culpable. Y habrá gente que te lo crea. Porque también me ha tocado decir que nosotros tenemos lo que yo llamo el síndrome del niño maltratado. O sea, Estados Unidos es un papá que a nosotros nos ha dado cantidad de pela. Y cuando tu papá te ha dado cantidad de pela, tú tienes recelo con tu papá, pero es tu papá. Entonces tú tienes ese resentimiento interior. Y nosotros tenemos resentimiento justificado. No estoy diciendo que nos lo estamos inventando. Tenemos un resentimiento con los Estados Unidos, como lo tiene México y como lo tienen los demás países, porque no ha sido un papá fácil. O sea, es golpe que ha dado durante muchísimos años. Y muchas veces se le ha tratado de hablar con razón y lo que ha venido es con más golpes. Todavía ahora, cuando nos estamos planteando de esta nueva América, América completa, no Estados Unidos, esta nueva América, uno se pone a pensar, ¿y cómo me va a tratar a mí Donald Trump? Vamos a suponer que ya él llegue a tener ya ese control al que él aspira sobre toda la América completa, pero nada más hay que ver cómo trató a Puerto Rico, que es parte de la Unión Americana, o sea, los humilló a los puertorriqueños. A nosotros nos va a tratar mejor. Bueno, es un Estado libre asociado, que ni es libre ni es asociado. Ni es libre ni es asociado. Pero está bien, el tema es, por ejemplo, si tú tienes la convicción de que este año tanto Venezuela como Cuba retornan al orden democrático, nuestro vecino Haití entonces. No, es que Haití no, mientras hay que ver de quién es el problema. O sea, Haití no es un problema. Haití, y lo digo en el libro que mencioné en una ocasión, o sea, si la isla española cogiera fuego, desde fuera, tú sabes lo que es, estate tranquilo, no apague eso. Deja que se queme. Porque esa gente lo único que nos trae problemas. Esa es la realidad. Porque es que también la gente está convencida de que el estímulo de la política es la corrección moral. O sea, que se trata de países que son buenos y de gobernantes que son buenos y malos. Es como un maniqueísmo. Y el mundo no funciona así. O sea, el mundo funciona en base a intereses eficientes. ¿Sí? O sea, yo te voy a ayudar, ok, yo voy a invertir en Haití. ¿A cambio de qué? Tú me das una ventaja estratégica, o sea, yo voy a hacer una base militar, ¿me entiendes? O tú me das una ventaja económica, o sea, tú tienes un mercado para yo venderte tenis y computadoras, o tú tienes una infraestructura para yo mandar a mi gente de vacaciones y hacer retiro para los viejos. No, pero la gente lo que entiende es que el corazón mío es tan grande que yo debo ir a ayudarte y el mundo no funciona así. El mundo funciona de que yo te ayudo hasta un grado. Te ayudo, ¿sí? Porque hay gente buena. Pero no es que el problema haitiano es de los americanos. Lo que es peor, el problema haitiano no es de los dominicanos. Pero la comunidad internacional se ha encargado de crear la idea falsa y los dominicanos no nos hemos sabido defender de que la miseria de Haití es culpa de la República Dominicana. Y afuera se entiende así. Ahora mismo, en este momento, que hubo un asesinato de unos haitianos a un niño dominicano, alguien dijo con justa razón, con sobrada razón, que menos mal que el niño es dominicano. Porque si hubieran sido 2 dominicanos que matan a un niño haitiano,
¿Tú sabes dónde estaríamos nosotros? La prensa internacional, acabando la República Dominicana, porque están asesinando, es un Estado asesino que está asesinando, matando en las calles a la población haitiana. Así es. ¿Y por qué ese discurso tan falso? Porque precisamente la idea es echarle la cuava a la República Dominicana, porque mientras te llega el problema a ti, no me llega a mí. Entonces la idea es de que te llegue a ti. Tan sencillo como eso. Pero obviamente eso también tiene un contexto económico donde hay empresarios que se benefician de esa mano de obra por una cuestión salarial. Por ejemplo, más de una vez yo he dicho todo esto, porque aquí hay grandes defensores, a sueldo, por supuesto, de los derechos humanos. Podemos discutir qué son los derechos humanos y demás. Y que no se puede maltratar, que no se puede deportar, aunque sean ilegales, que hay que ser humanista, que es una crisis humanitaria. Y yo he dicho, pero yo nunca he oído a un solo pro haitiano, uno de esos que yo llamo Haitian lovers, de esos que todos somos Haití, que defienda mejorar el salario de los haitianos. Por ejemplo, yo he puesto como ejemplo, ¿cuál es un salario digno a precio de hoy? Vamos a poner que sea el nivel de la exención fiscal. ¿Por qué no ponemos un 35,000 pesos de salario mínimo para los haitianos? Ahí ya no son tan buenos. Entonces ahí se callan. Ahí se acabaron los derechos humanos. Sí. Vamos de nuevo a una pausa y retornamos en breve, Osvaldo. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, en este tipo, Osvaldo, en este tipo de conversación, así no puede quedarse la situación interna de los Estados Unidos.
es una situación bastante atípica. Digo atípica si uno analiza lo que ha sido Estados Unidos históricamente. Trump de repente ha cambiado todo lo que es la sociedad norteamericana. Las encuestas indican que está en una situación de bajada. La más reciente dice que apenas el 37% de los norteamericanos aprueba su política, y eso realmente representa un reto para él si tomamos en cuenta que en noviembre de este año están pautadas las elecciones de medio término, es decir, para el Congreso y para las gobernaciones. Mira, ahí de nuevo está el aspecto de la personalidad del gobernante. Donald Trump es un individuo demasiado confrontativo. Y encima de eso se ha abierto muchísimos frentes de una manera muy destemplada, poco diplomática. Se ha creado cantidad de adversarios, por no decir enemigos. Por ejemplo, recientemente la situación del ICE, eso le baja la popularidad inmensamente en un país que no tiene la población, probablemente no es la que él tiene en la mente. Cuando él dice americanos, a él se le ha olvidado que la configuración racial de los Estados Unidos no es la misma de hace 30 años. O sea, Estados Unidos tiene una presencia latina impresionantemente grande. Entonces, ¿qué pasa? Que esos casos de abuso policial, por más que se le ha buscado la vuelta, eso tiene un efecto de magnificación tremendo, precisamente por la cantidad de gente de ascendencia latina que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo otro es, por ejemplo, su confrontación con el tema de Groenlandia, con el tema de Canadá y con el tema de Europa. Es que el hombre no es fácil. O sea, él quiere golpear en todas partes. Entonces, así no se puede. ¿Y dónde es que eso se manifiesta? En la intención de voto o en la aprobación. Entonces, él necesita rápidamente éxitos contundentes a lo interno para intentar cambiar esa configuración. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, eso habría que preguntárselo a él, porque además hay un elemento de personalidad. O sea, esa es la personalidad de Donald Trump. Yo dudo mucho, eso es como si estuviéramos hablando de Hipólito. Entonces, no, lo que pasa es que a Hipólito hay que hacerlo que tenga un discurso moderado. ¿Y cómo le hacemos nosotros para qué? Bueno, habría que ver qué le puede sumar, porque él, por ejemplo, parece que está reconociendo de que la situación migratoria le ha generado esa baja en su popularidad, y recientemente retiró gran parte de los agentes de la ICE de Minnesota. Pero hay otra parte en agenda que es la internacional. La guerra Ucrania-Rusia. No ha terminado. Es decir, no ha terminado, y parece ser que tampoco la va a poder terminar, por lo menos en el futuro inmediato. Correctamente. Entonces, él se ha propuesto, entonces es un individuo que quiere jugar mucho a que él cumple sus promesas. Y entonces apuesta demasiado y intenta y gasta mucho tiempo y muchos recursos en tratar de alcanzar ese objetivo. Objetivo que él en principio lo dice de forma más declaratoria que cualquier cosa, pero no todo el mundo se lo toma así, como el caso, por ejemplo, de Groenlandia. O sea, el mundo entero brincó. ¿Cómo así? O sea, ahora Estados Unidos va a confiscar tierras en el mundo, pero no puede ser así. Entonces eso le ha quitado muchísimo impulso y sobre todo la cuestión de la cuestión migratoria. Bueno, Osvaldo, solo me resta agradecerte muchísimo tu comparecencia aquí en Propuesta de la Noche. Gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. A ustedes, amigos televidentes, se acabó el tiempo, así que igualmente le agradecemos su sintonía. Les recordamos que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así es que muy buenas noches.